Bueno, primero quiero agradecer al comité organizador de este Congreso Nacional Quinquenal por haberme permitido asistir, aunque me hubiese gustado que haya una o dos personas más por lo menos, pero ahora veo que por lo menos somos pocos, pero somos los que existimos. El título de mi tema es Reflexiones sobre integridad y el ingeniero. La integridad es la virtud más esencial del ser humano, siendo el lugar donde tenemos las mejores oportunidades para cultivarla. La integridad está constituida por los principios y valores de ética moral que dan dirección, sentido y profundidad a nuestra vida. El objetivo de este trabajo no es dar pautas ni enseñar códigos de ética personal y o profesional, sino de transmitirles nuestras experiencias de los obstáculos que hemos afrontado y lo seguimos haciendo hoy más que nunca. Algunas palabras puede que lo sean fuertes a muchos y hasta ofensivas para algunos, pero ¿cómo se hace reaccionar a la gente? Por lo demás nos comprometemos que en nuestro texto así nos hacemos responsables de todo lo que hemos escrito. La integridad como piedra angular de la vida. Hoy en día no se da importancia a la integridad, pese a que es la virtud más esencial del ser humano. La integridad está constituida por los principios y valores morales que dan dirección, sentido y profundidad a nuestra vida. Estos principios representan nuestra conciencia del bien y del mal, nacido no de normas de conducta, sino del sentido de quiénes somos. Por consiguiente, el mal está en el solo hecho de proceder mal, no en que nos descubran. Los valores morales se basan en los siguientes principios: mantenerse firme en nuestras convicciones, reconocer siempre el mérito de los demás. Los valores morales, encarar con realismo y madurez los retos que se presentan en la vida, ser auténticos, hacer lo correcto aunque nadie nos está mirando, repitiendo eso como base de la integridad. Hace mucho, casi todo lo que se escribía sobre éxito y superación personal partía de lo que podía llamarse la ética de la integridad. Personajes tan eminentes como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson manifestaron que el éxito y la felicidad auténticos solo se alcanzan si se hace de la integridad la piedra angular de la vida. El primer paso para formar la integridad es tomar una decisión difícil, comprometerse a cambiar y perseverar en ello, y se consolidará nuestra integridad en medida en que nos fijemos y cumplamos nuestros propósitos, por muy difíciles y complicados que sean. Lo que en el principio exige un gran esfuerzo y sacrificio acaba por volverse un hábito, y eso es lo que nosotros debemos buscar ahora más que nunca, viendo cómo está nuestro país. Es así como los triunfos privados conducen a los públicos. Por ejemplo, para obtener más libertad en el trabajo, antes hay que demostrar responsabilidad. Nada es tan fundamental para la integridad como la confianza, la cual se gana poco a poco y en una infinidad de circunstancias. Otra forma de formar la integridad es reconocer nuestros errores. Las mejores oportunidades para cultivar la integridad están en el hogar. En el hogar se debe inculcar respeto, no ser sumisos, ser educados, y en los centros de educación primaria, secundaria y superior son los profesores quienes tienen que dar el ejemplo.
Los valores morales son los que orientan nuestra conducta. En base a ello decidimos cómo actuar ante las diferentes circunstancias que nos plantea la vida. Se relacionan principalmente con los efectos que tiene lo que hacemos en las otras personas, o en la sociedad, o en nuestro ambiente en general. De esta manera, si deseamos vivir en paz y ser felices, debemos construir una escala de valores que facilite nuestro crecimiento individual, para que a través de esto aportemos lo mejor a nuestra familia y a nuestra sociedad. Cuando nos damos cuenta de que el siglo XX, que ya pasó, ha sido un siglo maravilloso, de gran progreso científico y tecnológico, sin embargo, el corazón del hombre no avanza, no se ha edificado moralmente ni un milímetro más arriba. Parece que estaríamos viviendo en la época de las cavernas, porque hay muertes, asaltos, robos y todo lo malo que existe. El hombre ha crecido en tecnología, en conocimiento, y eso lo están viendo en las exposiciones, temas técnicos excelentes, pero eso no corresponde con el crecimiento humano. Por lo tanto, conservarse íntegros y no sucumbir a la tentación será invariablemente el mejor camino en la vida que nos conducirá en el presente milenio sin tener que volver a mirar las huellas que hemos dejado. ¿Es posible mantenerse puro en medio de una fangosa realidad como el que vivimos? Los estragos de la corrupción son cada vez más fuertes, son cada vez más sentidos y donde están involucrados más personas y más empresas. Las que se mantienen en actividad son aquellas que están de la mano con el poder político. La población que nada tiene que ver está desocupada y muchos solo sobreviven. ¿Cómo vivir la fangosa realidad sin ensuciarse? Es uno de los dilemas que nos planteamos. Y aunque parezca, no hay en este dilema una experiencia personal, pero sí una preocupación existencial, una reflexión acerca de lo que somos como individuo, como peruano, como persona de familia. Estamos próximos al bicentenario de la independencia del Perú, con una clara sensación de estar pisando sobre podrido, capas y capas, siglos y siglos de podredumbre sobre la cual nadie puede caminar sin ensuciarse, pero que no impide el avance de la tecnología. Como lo repito, en eso sí estamos bastante avanzados. Las personas, por más puras que pretendan ser, terminan con los pies enfangados. No es posible vivir en una torre de cristal impoluto. Nosotros quisiéramos vivir así, pero no podemos. El más fangoso en general es el poder. Los poderosos rompen las reglas y eso los hace sentir más poderosos. Los que estudian las transgresiones cotidianas creen que éstas no obedecen a nuestra manera de ser, sino a las circunstancias. Podemos romper las reglas en algunas ocasiones y bajo ciertos estados mentales, pero no en todos. Y generalmente se da solamente por el amiguismo o por defender un puesto de trabajo. Mantenerse puro y hacer una defensa de la pureza sin mostrar ninguna salpicadura de barro es una versión idealizada. Quizás nosotros no seamos un ingeniero puro, pero preguntarse por la pureza en estos tiempos es una forma de merecer el purgatorio de la honestidad consigo mismo. O sea, uno sufre viendo las cosas que pasan. El nuevo determinismo mundial llamado globalización dice que lo global importa y lo local no tiene sentido. Ante esto, nosotros decimos que el nuevo lema de la globalización debe decir: los intereses y dificultades de ustedes
son nuestros intereses y dificultades, por lo tanto, compartamos nuestras soluciones. La verdadera integridad es caminar toda la vida con pasos que salgan del corazón, que tus actos estén de acuerdo con tus ideas, aunque el precio resulte alto. Eso lo dijo una escritora mexicana, Rosa Montero. La educación y la integridad. La educación, la ciencia y la tecnología constituyen la nueva frontera de desarrollo de nuestro país. Somos observadores comprometidos con lo que ocurre en la educación de los peruanos. Nos importa muy poco los gobernantes de turno y no tenemos filiación partidaria que justificar con nuestras palabras. Sin embargo, tenemos la obligación moral de no callar y ser cómplices de todo lo que nuestros sentidos perciben. Quisiéramos decir solo lo que vemos, aquello que nos preocupa y nos produce indignación. La indolencia de las pequeñas camarillas enquistadas en el poder o cerca al poder frente a la educación y de la juventud, los hombres del futuro. Por la misma preparación que tienen los padres y profesores de los centros de educación primaria superior y son incapaces de generar amor a la patria, civismo y todo lo concerniente que son parte de la integridad de una persona. Cuando se debe formar al peruano para la paz, la inteligencia y especialmente la justicia, que son los que derivan de la integridad. Para lograr este objetivo surge la necesidad de encauzar la enseñanza-aprendizaje con el fin de propiciar la innovación del alumno. Para esto los profesores son quienes deben tener, ahora más que nunca, la misión de permitir que el alumno fructifique su personalidad. Para esto, la labor principal del profesor no debe ser enseñar, sino que los alumnos aprendan, motivándolos a pensar y a razonar, teniendo en cuenta que aprender sin pensar es un esfuerzo perdido. Pensar sin aprender es peligroso. Y esto lo digo también en base porque he visto. Actualmente, y eso ustedes también lo ven, actualmente los alumnos, los estudiantes, lo hacen de la manera, como yo le he llamado, tipo BCP, pero no es Banco de Crédito del Perú por si acaso, sino que bajan, copian y pegan. Ahora, eso es que el que lo hace, eso he visto inclusive en una universidad que está en el Cono Norte. Llegué a una copiadora, y os lo voy a contar también como una anécdota, y vi que personas que están estudiando maestría en educación, solo uno se dio ese trabajo de hacer este trabajo tipo BCP, con su carátula bonita y todo. Y había una fila de sus compañeros de aula sacándolo copia a ese trabajo. Solamente cambian la carátula. Ahora, y yo me pregunto, ese profesor recibe y ve el nombre y pone nota, o sea que no revisa nada. Pero sin embargo ahora, para estar en una licitación, una obra, piden maestría, doctorado. Y cuando la verdadera maestría y doctorado está en el campo, donde se presentan los problemas técnicos y los problemas sociales. Y los profesores deben predicar con el ejemplo. Y para eso, como digo, está también difícil. Porque yo recuerdo una vez mi profesor me dijo, si tú sales ya de ingeniero, al año debes tener tu carro. Y si no, no eres ingeniero. O sea, ¿cómo? De que al año debo estar ya con carro y con casa. Y si no, que no soy ingeniero. Ese problema, ¿no? Concluimos esta parte diciendo que nuestro sistema educativo en cuanto a integridad en nuestro país es de baja calidad. Para referirnos al nivel de educación primaria, con profesores, muchos de ellos improvisados y de pobre formación.
porque ni con los concursos que hay ahora van a superar eso. Secundaria y superior, con profesores que en su mayoría con niveles bajos también, o casi iguales que los alumnos, en cuanto a integridad me refiero, ¿no? Y que no tienen la formación y experiencia necesaria en el campo, porque lo digo porque en el campo se ve todo. Porque un profesor que solamente se dedica a la docencia, ¿qué puede hacer? También tengo una anécdota de eso. Yo recuerdo que un profesor me enseñó parte de la materia, y como ustedes saben, estudiando muchas veces uno estudia para aprobar el curso. Mi primera chamba fue aplicar eso, pero cuando fui no sabía qué hacer, porque vi que están haciendo cosas que la verdad sabía lo que me enseñó, pero que tampoco lo estudié bien. ¿Qué hice? Regresar a mi casa y llevar mis apuntes y leer en la noche. Luego hacer el trabajo ya más o menos con esa base. Luego de un mes me encuentro con el que me enseñó el curso y él me pregunta, ¿por dónde estás? Le digo, estoy en tal lugar, bueno, trabajando. ¿Y qué estás haciendo ahí? Y lo digo, lo que usted me enseñó. Porque yo nunca he visto, no he hecho, yo solamente enseñé lo que sube en el libro. Y así, ahora debe haber muchos más profesores. Por esta razón es que los profesionales, con el fin de ser emprendedores, porque ahora ese es el vocablo que usan, los emprendedores, y un emprendedor tiene que estar coludido, ¿ya? Son objeto de manipulación de las pequeñas camarillas que están cercadas al poder político del puesto, y yo lo llamo politiquero, porque actualmente políticos no existen. Porque los políticos sí tienen doctrina, saben qué hacer, se basan en algo, pero ahora hay politiqueros. Ustedes mismos han escuchado muchas veces, a la hora de juramentar, ¿qué dicen? Firmo por Dios y por la plata. O sea, se lo sale del inconsciente. Lo sale del inconsciente, ese es. Y como lo digo, con esto lo que forman es inestabilidad e improvisación. Y eso es lo que ahora hay bastante. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, recién, pedían mínimo experiencia 3 años. Y dije, esperaré 3 años para ser útil. Llegaron los 3 años, ya cumplí 3 años. Requisitos, 5 años. Seguí esperando. Llegaron los 5 años, 10 años. Total, ¿cuándo voy a ser útil? Ahora no. Experiencia de 1 año, dicen, con maestría y doctorado. Y un maestro, un doctor con experiencia de 1 año, ¿sabrá más que un ingeniero con 10, 15 años que está en obra, en campo? Y con la educación que imparten ahora, solamente los sábados, o por internet, ¿no? Queramos dejar en claro que nuestros comentarios no son malintencionados, sino un llamado a la reflexión, especialmente a los docentes. Espero que haya por lo menos un docente acá, universitarios, que deben formar a nuestra juventud para afrontar los retos con integridad. Eso debe ser la primera, inculcarlos a ellos. La calidad del ingeniero en su ejercicio profesional. La calidad del ingeniero peruano es técnicamente altísimo. Puede competir con cualquier... ¿Cómo? Bueno, siempre hay 1 o 2, pero la calidad del ingeniero es alto. Pero es alto. Ahora, no, claro, ahora ¿qué va? Y yo sé que también de repente va eso, porque yo estuve en un estudio. La empresa peruana estaba asociada con una empresa de Estados Unidos. Yo dije, voy a aprender de estos. Algo aprenderé de ellos, ¿no? Total, no. Al contrario, salí más bruto trabajando con ellos. Eso lo... Somos proactivos, somos ingeniosos, que es otra cosa. Entonces, si usted es inteligente, hace eso. No, pero justamente esto va en esto ya. Esto va a quejar. No dudamos de su capacidad, pero lo que nos preocupa, que es fácilmente manipulado por el poder político y por la ambición del dinero. Claro, pero eso no es capacidad técnica, pero eso no es capacidad, sino capacidad moral.
es diferente. La situación es caótica y esto es grave para nuestro país. Los relatos de nuestras experiencias que transcribimos en este trabajo tratamos de hacerlo con bastante claridad y realismo. Y también, como digo, de repente para que muchos no caigan en lo que yo caí, ¿no? Porque inclusive, también lo voy a contar del año 2002, un ingeniero de prestigio que ya falleció hace unos cuantos años, me llama, me dice, ¿sabe qué? Hay una oportunidad de trabajo. Y el trabajo, de acuerdo al ingeniero que lo conocía, era grande. Y luego me dice, comunícate con esta ingeniera para ver cómo ves tu situación. Llamo a una ingeniera, supuestamente la que organizaba todo esto, y me dice, gracias por llamar, como si ya me conocería. Gracias por llamar, y bueno, ya. Y lo digo, ahora, ¿qué debo hacer para esto? Ahora aquí lo voy a decir, ¿dónde está aquí del asunto? Me dice, para eso tiene que traer su currículum documentado, 2 fotografías a color tamaño carnet, copia de su DNI y un arancel de 435 soles. Y como todo novato, pues a veces uno cae, como se dice, cae. Y también pues me llamó un ingeniero, pues, de prestigio, nacional e internacional. Entonces yo no dudaba de él, ¿no? Luego me voy con los papeles. Recuerdo que esa época, creo que los dólares estaban más caros. Creo. Llevé $100 más el resto en soles para los 435 soles. Todo. Eso fue el año 2002. Y luego nos llamaban a reuniones. Las reuniones eran... Y los sueldos que nos iban a dar era, pero grande. Hasta los choferes, secretarias, consejeras, tenían vuelos en avión. Y para ir a trabajar en provincias, ¿es necesario llevar secretaria, conserje, choferes para provincias? No, se puede conseguir ahí mismo. O sea, ahí nomás ya se veía. Hasta el final que esto salió siendo una mafia. Que había, en ese sector donde a mí me habían convocado a más de 1.500 personas. A los ingenieros, pues, su tarifa era 435 soles. A los choferes y secretarias era 500 soles, era más. Y así. Luego nos pasaron de local. Era para tapar, parece todo ya. Nos convocan a reunión y luego ya era todo armado, parece. Sale una persona, no llegues ahí porque ahí está la policía fiscal, se interviene en la oficina, dice que es una mafia. Al final desapareció. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué caí también yo? Caí justamente porque las charlas de capacitación al personal que estaban convocando lo hacían en entidades de prestigio. Y uno de ellos era el Colegio de Ingenieros de Perú. ¿Ah? Y el ingeniero que a mí me convocó también dictó una charla de capacitación, pero también sorprendí, porque a él también lo sorprendieron, porque él iban a nombrar director de este proyecto, porque él pagó su gota. Y luego se encuentra con uno de los miembros de esa época del colegio en Marconi. Y lo dice, oye, porque eran compañeros de promoción, creo. Y lo dice, ¿quieres hacer esto acá? No, voy a dictar una charla de capacitación acá. Y el del colegio dice, oye, ten cuidado, creo que esa es una mafia. O sea, si ya sabían, pero sin embargo no dijeron nada. Yo presenté documentos al Tribunal de Ética, a la Defensoría de Ingenieros que hay, a mi capítulo de civiles, al decanato departamental y al decano nacional. Todo lo transferían, los documentos lo transferían al de ética. No me hicieron caso, murió. Tacho de la basura. Y inclusive yo les cuento eso, yo en esa época quería desafiliarme del colegio. Porque si no me apoyan, ¿qué hago? Pero me tuve que mantener porque lástima que tengo que pagar mensualmente para estar habilitado. Y si no, tampoco no trabajo. Es un punto importante también. Sí. De ahí a que nos apoyen. Claro. Entonces, lo que acá lo digo es retratando de esta manera la corrupción que viven
parte de nuestra población apegados al don dinero, de los enquistados en los cargos burocráticos o pequeñas camarillas que no tienen idea de patria o de sociedad. No saben qué es patria inclusive. Hasta Toledo, ¿cómo es posible? Los chorros sagrados, nuestra imagen. ¿Qué pasa? Su ángulo de visión de dar oportunidad de trabajo son agudos. Las actividades que generan son para sus pares, entornos cercanos. Ya está todo arreglado. O para sus familiares, para convocarlos, que los contrate las empresas que están licitando, por decir. Y así pues, en su conjunto nuestra sociedad seguirá atrasada y originando de esta manera el nepotismo que hay en todos los sectores, ¿no? Y lo más peor, esto ya lo que, cuando me preguntaste te comenté, lo que da pena es de que la técnica está siendo degradada por el servilismo, perdiendo la perspectiva del país como objetivo y la visión del futuro mirando hacia adelante. Y esto atenta contra los valores morales en el manejo de las tareas públicas. Para muchos nuestro trabajo podrá aparecer como una teorización romántica. Sin embargo, señalaremos algunos casos, aunque ya lo dije, 2 casos más de que no están acá, desde luego. Mantenimiento de nuestras carreteras con productos de que en otros países estaban recién haciendo tramos experimentales. 2, 3 kilómetros. Aquí en nuestro país se han hecho más de 1000 kilómetros. Y las fallas se presentan prematuramente. Antes del año. A los 2, 3 años ya aparece conforme lo han encontrado pues su mantenimiento. Y el costo ha sido altísimo. Es otro. Utilizar materiales como si que tendrían una calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas y cuando no lo tienen. Y eso es el caso específico de Lima. Aquí en Lima, yo le voy a hablar solamente de un material para que se usa en los pavimentos. Aquí en Lima, material de base que cumpla con las características de 100% de CBR y con un mínimo de 35% de equivalente de arena, no existe. No existe en las canteras, salvo que se produzcan, que se elaboren la mezcla, pero no hay. Pero sin embargo acá lo hacen. Y eso también me pasó en una obra que estuve acá. Eso lo estaba bien y a mí no me salía nunca. Por ahí escapándose un CBR de 98, 99%, pero nunca 100%. Y el diseño está hecho con 100% de CBR. Luego, cuando eso estaba rebatiendo, ¿qué hace el contratista? Lo manda a una entidad de prestigio. Y lo manda día viernes, a mediodía. ¿Y saben para cuándo estaba el resultado? Para el día lunes, en la mañana. Los que son ingenieros civiles acá deben saber que un CBRP no va a salir en ese tiempo. Y mucho más si ha sido una entidad pública donde han dejado no lo van a hacer sábado y domingo, pues. O sea, para que se den cuenta que todo está que apenas. Otra que también existe. Fraguan o crean certificados de calidad de materiales cuando en realidad ni siquiera tienen personal para hacer los ensayos. El polvo es que sacan el título en la sangre, no tienen el personal, pero sin embargo están los certificados que han hecho. Esto también es casi siempre. Acuden a profesionales, magísteres o doctores, supuestamente de prestigio, para que justifiquen una característica del material que no sirve para que lo hagan válido. Ahora, ¿qué dice este magíster o doctor? Voy a ver cómo los convenzo a los del ministerio. Y como los del ministerio también están por ahí, pues dice, ya, pues, si el doctor dice esto, queda, pues, ¿no? Y por eso nuestras carreteras prematuramente se destruyen. Ahora, la supervisión ya no supervisa la obra.
solamente está de compañía, dice. Es compañía del contratista, solo para posar para fotos donde hay algo que están haciendo, como se dice, para hacer solamente pura finta. Pero supervisión de obras no existe ya, especialmente en las carreteras. Por eso que son el deterioro prematuro de las obras viales en concesión. Ahora, lo ejecutan mal, lo vuelven a hacer y los pagan. ¿Y quién asume ese costo? O sea, nosotros lo pagamos, porque lo pagan cuantas veces más lo hagan. O sea, no nos interesa la calidad. Y cuando tienen un convenio por 25 o 30 años, felices se lo llevan la plata, pues. Ahora, ¿qué es lo que argumentan ya los encargados de los trabajos, tanto entidades públicas como supervisiones, constructores mismos? Dicen que lo hacen ejecutan las obras recibiendo órdenes y que son decisiones políticas y que no pueden decir no. Yo digo, un ingeniero trabajando de secretario, no puede. Hubiese trabajado en CESCA, en IDAT, para ser secretario, pero no ingeniero, pues. Para determinar los responsables en donde se presentan las fallas prematuras, es necesario investigar a los profesionales y técnicos que participan, desde la concepción de la obra hasta la recepción de la obra. Concepción, ¿a qué lo llaman? Desde que elaboran el estudio. ¿Quién califica ese estudio? ¿Quién aprueba ese estudio? ¿Quién ejecuta la obra? ¿Quién supervisa la obra? ¿Y quién recepciona la obra? Todos son culpables. Pues, por eso a todos vosotros ingenieros pues le damos una tarea, que hagan un acto de conciencia y cada uno está viendo que ha tenido vivencias, sino que no lo han exteriorizado, no lo dicen por represalias, venganzas, perder el trabajo y ser marginados. Porque en esta sociedad llena de incoherencias, este último es el que más predomina. Te separan, te marginan. Y para rebatir todo esto, que apesta a los profesionales y en especial los ingenieros, debemos de asumir nuestra responsabilidad en la conservación del desarrollo para todos y no para un sector. Tenemos la obligación de humanizar todas las carreras profesionales, poner el desarrollo tecnológico al alcance de todos los sectores de la población, asumir la responsabilidad de la construcción del bien común en la lucha contra la pobreza, porque según el INEI está incrementando la pobreza. Por ejemplo, de que el tema que escuché al anterior lo vi interesante, pero también parece que se nota que no tienen el apoyo para hacer todo esto. Actuar siempre con ese criterio técnico y no como secretario, renunciando sus principios, por lo que es necesario que la decisión técnica debe de prevalecer la decisión politiquera. No decir, porque mañana va a inaugurar el presidente, hoy día lo terminamos como sea, lo tapamos como sea. Porque eso es lo que yo he escuchado siempre. Nuestras anécdotas. Cuando el contratista se va, se queja con el dueño de la empresa para la cual yo trabajé esa vez, que no me dejan trabajar. ¿Cómo lo voy a dejar trabajar? Si es que quiere colocar la carpeta asfáltica en lluvia torrencial, diciendo que así trabaja en su país. Ya, pues su país será así, pero acá no, pues. Acá hay especificaciones de que cumplir, y hay que cumplirlas. Y si uno también está en desacuerdo, hay que plantearlas y hay que pasarlas al que hizo el estudio, diciendo que esto lo veo mal, está mal, analízalo, dime qué pasó, o si no, convénceme. Y esa vez recuerdo que desarticularon a toda la supervisión. Primero sacaron a mi técnico de suelos, después al topógrafo, después al ingeniero de explanaciones, que era un ingeniero bueno, inclusive tiene un software en cuanto a
acerca de diseño geométrico, después al ingeniero de obras de arte, después a mí y después al jefe de supervisión. Y los que nos reemplazaron, los dueños de las dos empresas que hacían consorcio, estaban alquilando equipo a la construcción. ¿Una supervisión de esa manera se podrá servir? Me vamos a pasar, pues son casi iguales a lo que ya comenté. Bueno, de acuerdo a lo que he comenzado, me faltan 10 minutos. Pero ya lo puede terminar, no se preocupe, en menos de 5 minutos. Bueno, también yo no estoy en contra de los profesionales extranjeros que hay en Perú. Pero sí, porque no trabajan, solamente trabajan o revisan lo que hacen los peruanos, porque desconocen ellos nuestra realidad. Es igualito que lo que llevan a hacer de piquito, no sé. Desconocen. Y lo peor es que se van con grandes sueldos, donde sus viáticos superan inclusive al honorario del peruano. Y eso el colegio tampoco no dice nada. Yo pienso que ahí debe intervenir el colegio, porque no puede ser eso. Esto fue lo último que nos pasó. No ni recordaba cuándo firmé una carta de compromiso autorizando para que se presenten en una licitación. Después de 2 años llega una carta a mi casa diciendo que usted ha trabajado en esa obra y la carretera ya se está destruyendo. Usted nos tiene que decir por qué. Lo digo y lo veo, consorcio no sé qué. Ni me acordaba el nombre del consorcio porque a veces uno firma nomás, llega un amigo, firma, pues firma. Lo firma. Consorcio. Después pregunto, ¿quiénes son estas empresas de consorcio? Tales empresas. Lo digo, bueno, una de ellas, recuerdo, alguna vez me llamó para firmar, lo digo. Pero la obra donde hacía la obra, no conozco. No conozco el lugar donde hacía la obra. Después me manda una relación de profesionales también que han estado ahí. Lo digo, de todos me han enviado, conozco a este que no lo veo hace más de 12 años, a este que no lo veo hace más de 5 años. Porque si hubiese estado en el lado, los hubiese visto. Después me mandan documentos donde he firmado asistencia y cobrando. Ahí fue ya donde ya metieron la pata. Porque en la carta de compromiso hasta pueden falsificar una firma, ustedes lo saben. Pueden hacer igual, a veces ni uno mismo firma igual 2 veces seguidas. Puede ser mi firma. Ahora el certificado del colegio también pueden sacarlo, porque se hacen amigos del que da y lo sacan. Pero no recordaba más. Luego veo y comparo la firma. Ahí sí era 200% diferente a la firma, posiblemente mi firma de la carta de compromiso, con la carta de... Lo dije, por favor vean. Ahora, supongo que alguien de ahí donde anda, pues me conoce. O debe haber una foto en la obra, busquen una foto, pues. O sea, alguien de ahí me conoce, no, nadie me conoce. Ahora, si dicen que he cobrado, vayamos a la SUNAT, pues. Ellos deben haber declarado a la SUNAT lo que me han pagado. Y yo debo haber declarado lo que he cobrado. Hasta ahorita, no sé nada. Recién este año me llamó el que lo dije que no lo veo también hace 12 años. También lo han dicho. O sea, que hasta ahora no se arregla, ya hace 3 años. ¿Alguna vez lo solucionarán eso? Como lo digo, de que todo eso venía cuando ya se presentó el problema en la obra. Mientras no, ¿cuántas veces habré firmado y se le han llevado fácilmente la plata, no? Conclusiones. Sin duda, con una corrupción generalizada como el que vivimos en la actualidad y en la sociedad en que nos desenvolvemos, cumplir nuestro propósito demandará mucho esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, tenemos la obligación moral de no callar y dejar de ser cómplices de todo lo que nuestros sentidos perciben. Bueno, también ya los hablé de la capacidad técnica del ingeniero. Es momento de reflexionar. Los profesionales deben cumplir a cabalidad
los trabajos encomendados. Y no basta ser profesionales, sino hay que desempeñarse en el lugar adecuado. Se llama zapateros a sus zapatos. Yo, por ejemplo, soy ingeniero, no me voy a ir a hacer pues, un trabajo de petróleo o de mecánica, ¿no? Pero sin embargo, he visto mecánicos metiéndose a civiles, o petroleros metiéndose a civiles, pues, entonces así como trabajo, ¿no? El ingeniero debe actuar con criterio técnico y no como secretario, renunciando a sus principios, por lo que es necesario que la decisión técnica debe de prevalecer sobre la decisión política. Esto ya lo dije ya. Es oportuno mencionar un extracto de uno de los pensamientos de Pitágoras. El que se ocupa de los negocios públicos debe renunciar a los propios, porque en ellos no hay otro tesoro lícito que el caudal invalorable e inagotable de la confianza ciudadana. Con su amor al estudio, a la modernización, porque sí hay que estar constantemente actualizados, y con su dedicación al trabajo, y con su ejemplo generoso, el ingeniero vencerá obstáculos dentro y fuera de su actividad ingenieril, contribuyendo de esta manera a dignificar la ingeniería peruana. Ingeniero o estudiante, creo que no hay ningún estudiante de ingeniería, le pido que después del congreso ya no podrás decir que esta sociedad está empanada, podrida, corrompida, porque el medio de solución somos cada uno de nosotros. Actuar con integridad en el lugar donde nos desarrollemos. Y para esto terminamos conforme empezamos y decimos: en el Perú del 2018 y estando próximos a celebrar el bicentenario de nuestra independencia política, el ingeniero íntegro es la voz de la conciencia en la sociedad, cuyo trabajo consiste en destapar todo lo de oculto, corrupto, ilegal y censurable se mantiene bajo las sombras. Esta labor es fundamental y saludable para nuestro país y mientras existas, las camarillas pueden desaparecer. Por lo tanto, para lograr todo esto, el ingeniero debe desempeñarse con ingeniería, innovación e integridad, lo que yo lo llamo pues la triple I. Porque no hay almohada más blanda que una conciencia limpia. Es un proverbio francés que muchos lo conocemos. Y bueno, con este termino. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Sí. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta, porque el hecho de hacer un llamado que se actúe con integridad, me parece que no es, va a quedar saco roto en los que actúan sin integridad. Sí, de repente no lo he dicho a algunos de ellos por el tiempo. Por ejemplo, uno de ellos es de que el colegio tiene estatutos. Debe actuar contra los profesionales e ingenieros que cometen esto y deben ser sancionados o separados, porque eso puede ser uno. Pero creemos en lo mismo, ¿no? Otra, ¿Cómo sabemos? y otra es en la educación de la juventud. ¿Cómo sabemos que somos íntegros? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos los demás? ¿Cómo sabemos que la directiva? ¿Cómo sabíamos si el gobierno era íntegro? ¿Se da cuenta? O sea, ese es el problema. Va por ahí. Claro, ese es el problema. Entonces, es un poco, o sea, no estoy criticando, sino más bien tratando de ver el tema, porque aquí dice reflexión, ¿no? Sí. Definitivamente se ha reflexionado bastante acerca de ello. Yo creo que muchos de nosotros no compartimos eso, compartimos lo que usted ha visto y ha reflexionado y ha puesto en escrito, ¿no? Lo ha expresado. Sin embargo, también tenemos que poner propuestas, ¿no? de cómo arrancar el cambio. El cambio tiene que comenzar en casa, en familia. De hecho, es un poco cada uno. Sí, pero yo digo, el que está contaminado. No, es que claro, justamente es eso, porque hay eso. Inclusive, y eso debe haberle pasado a usted o a muchos.
en su casa se debe formar, como lo digo, primero al hijo, no mentir. Pero sin embargo, pongamos que alguien nos busca o alguien nos llama. ¿Qué lo dice? Dilo que no estoy. Ok, ¿cuánto nos va a demorar eso para lograrlo? Sería toda una generación. Porque esa generación... ¿Sabe por qué calculó en 1000 años? Una generación, porque estas generaciones ya... No, más, desde luego, más. Muchas generaciones. Ahora, esos 1000 años nunca van a llegar tampoco si es que nosotros no hacemos nada actualmente. O sea, por eso, actualmente nosotros debemos empezar. Si no empezamos, van a pasar generaciones, siglos y siglos, miles y nunca se va a lograr. Hay que empezar nosotros. Muchas gracias. Gracias.